Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Quiero agradecerle al Señor por los pastores, los ancianos, los diáconos, los intercesores, los evangelistas, los líderes y todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, que están en sintonía de este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de su santo nombre, por la gracia de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Les amo, mis hermanos lindos, y los bendigo con toda mi alma. Y estoy feliz de decirles que el sentir de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu es el que estén bien, el rogarle a Dios que estén bien y que Él haga siempre su voluntad en sus vidas, que no les falte nada, que Él provea de lo necesario como lo ha prometido. Y también no tengamos temor, que se ha llegado el día y la hora de que nos haga partir a su presencia. No debemos de olvidar que eso es ganancia. El apóstol Pablo lo dijo, no para sí mismo, sino el Espíritu Santo lo hizo expresarlo para toda la iglesia por los siglos de los siglos hasta hoy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debo de informarle a la congregación y, por cierto, a cada televidente que está en sintonía, que aún no es parte de la familia de Dios o que es parte de otra iglesia, algo que deben saber, pero que seguramente más nos hace a nosotros los miembros una lógica de sentirnos intimados con los que amamos y conocemos. La razón de anticiparme a decirles esto es que mi bendita asistente me informó el día de ayer que en este momento Dios ha llamado a su presencia a 10 miembros de nuestra amada Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. En el momento en que estoy hablándoles, van 10 de aquellos que levantaban sus manitas para adorar al Señor en espíritu y en verdad. De aquellos que entregaron su vida para la gloria de su nombre. De aquellos que amaron a su familia, cuidándole y proveyéndole de lo que Dios les permitía. Sus cuerpos han dormido, pero sus almas están con el Señor en el cielo. Mi sentir a la familia de cada uno de aquellos que ya están con el Señor, para decirles que nos dolemos con ustedes, porque amamos a aquellos que ustedes amaron, a la manera de hermanos en Cristo y de miembros de una congregación. Solo quiero decirles que la esperanza que los debe de tener, mover, sostener, es que ellos, sus almas, los que los amaron, los cuidaron, desearon lo mejor, siguen vivas con el mismo Jesucristo en el paraíso, y que un día ustedes también irán, como la palabra de Dios nos lo ha enseñado. Por ello le ruego a Jesús que los sostenga y les dé fortaleza y soporte en la prueba, en la fe
de la palabra que nunca deja de ser y que es infalible para gloria de Dios. Los amo y los bendigo y expreso, Señor, mi sentir con toda mi alma, reconociendo la dignidad preciosa que tuvieron tus hijos por haber sido elegidos por ti para convertirse de las tinieblas en que antes vivimos todos a tu reino de luz admirable, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y por haberlo recibido como su Señor y Salvador. Y le has dado la vida eterna a cada uno por nombre. Amén. Con estas palabras de gratitud y de amor, quiero contarles que voy a pasar al tema de la predicación, pero al final les voy a recordar algo que hoy aprovecho para mencionar. El próximo domingo es domingo de Santa Cena. Por lo tanto, pueden prepararse ustedes como sacerdotes de su hogar con vino o con juguito de uva o un panito para que ejerzan el sacerdocio ministrando la Santa Cena a la familia. El domingo que sigue es el 5 de julio, domingo de Santa Cena. Y quiero invitarlos a que prevean el tener todos los elementos para que los que ya son cristianos puedan recibirla de su mano en el nombre de Jesús. Solamente lo recordaré, si Dios me lo permite, también al final. Hermanos lindos, el tema de la predicación de ahora es una serie. No podré manejarla en una sola prédica, pero el Señor me bendijo tanto cuando me dio el tema. Y la serie es: Dios nos eligió para habitar en nosotros. Dios lo eligió a usted para habitar en usted, como dice su título de la predicación. Y esta es la primera parte que Dios me permitirá desarrollar en su santa voluntad. Y cuando digo semejante preciosidad de verdad espiritual, divina, infalible y perfecta, porque Dios lo ha dicho, voy a ir al texto de 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Veamos lo que expresa el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como podemos ver, esta es una pregunta. No es una afirmación, aunque está implícita, que ellos habían escuchado de que al nacer de nuevo vendría el Espíritu Santo. Y sin embargo, está en forma de pregunta. ¿Por qué? Voy a expresar algo que no va a aparecer en pantalla, pero que es importante de comprender. En el mismo capítulo 3, en la parte primera, en el primer versículo, leo por qué hace la pregunta el apóstol Pablo. Les escribe anticipadamente así, 3:1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, es decir, pleitos, disensiones, es decir, divisiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres y no como santos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
olvidando que sois todos de Cristo y que Apolos y Pablo y Pedro y los demás son siervos del único al que realmente merecéis darle honra, gloria, alabanza, respeto, adoración. Por lo tanto, habéis olvidado que sois templos vivos de Dios y que vuestros maestros, vuestros pastores, solo hacen una parte de la obra que Él les encomendó, pero que el que la hace totalmente es Él, usando a quien le plazca. Solo interpreto la forma del pasaje. Y ahora le pongo en pantalla un pensamiento. Si el Espíritu Santo plantea a través del apóstol Pablo esta verdad divina en forma de pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es debido a que los miembros de la iglesia de Corinto no entendían el milagro del nuevo nacimiento que les había hecho o permitido ser participantes de la naturaleza de Dios, al haber venido a morar el Espíritu Santo de Dios. No lo entendían o no lo creían, porque Pablo lo había expresado. Ellos habían nacido de nuevo. O algo que no puse en pantalla, que pudo haber sido cierto en algunos, no les daba la importancia que tenía el haber recibido a Cristo en sus corazones. No dimensionaban la grandeza del amor de Dios cuando, habiendo sido perdonado de sus pecados, y habían confesado su necesidad del Salvador del mundo, y el Espíritu Santo los había engendrado como hijos de Dios. No obstante, estaba contristado el Dios que moraba en ellos, el Espíritu de Dios, y por lo tanto eran carnales, hablaban lo que no era bueno, se criticaban, se señalaban, y por lo tanto no le daban la importancia que tenía a la santificación que Dios quería hacer en ellos. Y Pablo tiene que decirles que su salvación y su elección era digna de recordar y de cuidar, y por lo tanto no debían de apartarse de su realidad espiritual, desviados por Satanás a los placeres de este mundo o a las codicias de las cosas materiales, a las riquezas temporales, sino más bien cultivar, cuidar, amar al Santo Espíritu que estaba en ellos. A veces, hermanos lindos, durante años he dicho una frase que ahora me nace repetir por gracia de Dios. De la familiaridad, dice la frase, de la familiaridad nace el menosprecio del corazón. Me es tan familiar que ya no soy lo que era. Ya no soy pecador como antes. Yo ya sé que soy salvo y que fui perdonado. Yo ya tengo ahora la vida eterna porque Dios me la dio a través de la obra de Jesucristo. Que de pronto nuestra mirada puede comenzar a desviarse a los afanes de esta vida, a los placeres temporales de este mundo, a las cosas que son simplemente efímeras, en lugar de fortalecernos en la gratitud que hace que el Señor sea llenando nuestro corazón, el centro pleno de nuestra vida, y fijarnos en la eternidad,
en las promesas de que un hombre puede vivir 100 años o puede vivir mucho menos, pero su alma permanece por la eternidad y un día tendrá un cuerpo glorificado. Ya no habrá más enfermedad, ni virus, ni pandemias. Después de 2000 años de cristianismo, los que hemos creído y confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos comprendido que Dios habita en nosotros y que somos su templo viviente en la faz de la tierra. Y por lo tanto nos damos cuenta del significado que esto tiene para Dios, para nosotros y para las demás personas en este mundo. Hermanos lindos, para la salvación de esas almas su testimonio cuenta. Ellos están viendo a un hombre, a una mujer que dice que es cristiano o es cristiana, pero por sus frutos, dijo Jesucristo, los conocerán. Y si nosotros, siendo vivos templos de Dios en la faz de la tierra, no damos un testimonio acorde con lo que Dios hizo, que no puede haber algo más grande que lo que Dios hizo, salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos nuestra maldad y darnos la vida eterna. ¿Qué más podía darnos? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero si ellos no ven en nosotros los frutos de Jesús, es decir, ¿qué haría Jesús teniendo en este mundo cuando estuvo en cuerpo, digamos, natural, cuerpo humano, cuerpo de hombre, aunque sin pecado, el mismo Dios encarnado? ¿Qué ejemplo nos dio? Todo lo que es puro, bello, santo, hermoso, digno, Él nos lo enseñó. Él nos dijo que las cosas temporales no son más que temporales, las que vemos, pero las eternas permanecen para siempre. Entonces la pregunta es, si la gente no puede ver a Jesús porque está en el tercer cielo y el Espíritu Santo no puede verse porque es espíritu, ¿a quién sí pueden ver que habla de Jesús? A usted, mi hermano lindo. A usted, mi hermana linda. A usted y a mí. Y a cada cristiano, si lo pueden ver. En uno de esos bellísimos días que leo nuestro pan diario de este año 2020, no se me olvida la reiterada frase de uno de sus escritores de cada uno de esos días donde hay un mensaje bíblico. Tal vez al único Jesús que podrán ver en sus vidas sea a usted. Eso es lo que dice el escritor. Y me parece que está justamente diciendo lo que Dios anhela que nosotros comprendamos. Si ven en nosotros algo digno de imitar, si ven en nosotros algo digno de aspirar a tener, a ser, obviamente estamos contribuyendo a la salvación de esa alma. Pero si ven en nosotros personas que somos todavía de aquellos que expresan ira, resentimiento, odio, rencilla, maldades, distractores, pecados, ¿en quién van a creer? Es en el fruto que nosotros damos cuando anunciamos el Evangelio de la manera más eficaz. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. ¿Ven cómo los corintios nos dan una lección y el Espíritu Santo usa a Pablo para que entendamos, después de los siglos, que necesitamos recordar
Vosotros pues sois templo de Dios en este mundo. De esto se trata lo que estudiaremos en esta serie. Y sinceramente creo que desde su comienzo hasta el final permaneceremos sorprendidos y agradecidos por el plan de redención que Dios preparó para la humanidad y que Jesucristo consumó con su pasión y con su muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y reinando a la diestra de su Padre Celestial por la eternidad. Así que bienvenidos sean todos en el santo nombre de Jesús, y que Dios les bendiga es el deseo más profundo de mi corazón. Y entramos al punto número 1. El deleite de Dios fue siempre relacionarse con los hombres y mujeres que Él creó a su imagen y semejanza, tal como lo dice el libro de Génesis. Él moró con Adán y Eva en el huerto del Edén, hasta que estos pecaron. Adán pecó, pero no lo abandonó, prometiéndole su restauración. Lo que podemos decir en una sola frase que está en pantalla significó dolor para el Padre Eterno. Y también para Adán y para Eva fue la mayor decepción y desilusión y el engaño más grande que Satanás haya hecho jamás. No solamente a ellos, sino a los que ellos representaban, la humanidad, incluyéndolos a nosotros en el siglo XXI. El pecado permanece. Nuestros genes nacen en pecado, nacemos en pecado. El Espíritu Santo no está en nosotros. El aliento divino apenas está reflejando una parte de la realidad de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra conciencia sí está alerta. Sabemos lo que es malo y lo que es bueno, pero aunque a veces sabemos que es algo malo, lo hacemos, a pesar de que la conciencia nos dice que no. Hablo del hombre natural. Pero los hombres que ya hemos sido perdonados y lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que remontarnos si queremos entender cómo Dios haría el milagro de venir a morar a un ser de lo menospreciado y vil de este mundo. Dios tuvo misericordia. Y me incluyo yo. ¿Cómo lo hizo? Una vez que el pecado se había dado, lo que él hizo fue reprender a Satanás, que había hecho caer, engañando a Eva primero y después a Adán. Pero en el mismo texto sagrado, desde el comienzo de los siglos, Dios promete un Salvador que regenerará una vez más aquello que se había degenerado. El hombre había caído en pecado y ahora está degenerado, genes torcidos. Es para entenderlo. Pensamientos cerrados, valores que no son dignos. Pero Dios dice que habrá alguien que vendrá a su tiempo. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Como ven, desde el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15, aparece el protoevangelio. La primera expresión de Dios cuando el pecado sucedió y el hombre cayó fue: enviaré a una simiente
nacida de mujer, sin que intervenga el hombre. El hombre no intervino en aquella mujer que siglos después, miles de años después, llegó a ser el depósito de la simiente santa. Veamos el texto sagrado, y escogí el texto de la Biblia de las Américas porque este es muy claro en cuanto a la función de aquella promesa. Dice Génesis 3:15 así, hablándole Dios a Satanás: y pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer que escogeré para que venga el Salvador de la humanidad a reconciliarla conmigo. Solo interpreto. Y entre tu simiente, Satanás, y su simiente, que a través del Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu de Cristo, vendría a darles la vuelta a la verdad de que fueron creados a mi imagen y semejanza. Él, ya habla de Jesucristo, Él te herirá en la cabeza, te aplastará, y tú le herirás en el calcañar. Para Dios, todo lo que habría de hacer el diablo sobre la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es equivalente a una herida en el calcañar, que ciertamente le costó su vida, y no hay más dolor que el que haya padecido ningún hombre que el que él padeció. Pero su grandeza es tan grande que en comparación a lo que está diciendo Dios, nada se compara. En cambio, el diablo fue aplastado en la cabeza. No nos puede tocar a los que somos hijos de Dios, aunque sí puede engañarnos. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Mucho cuidado con sus ojos. Mucho cuidado con sus oídos, mucho cuidado con su lengua, mucho cuidado con sus acciones, porque el diablo es malo. Pero la promesa está hecha. Dios pondría enemistad entre una simiente de Satanás y una simiente nacida de mujer. Y esa simiente nacida de mujer se llama Jesucristo. Este versículo describe el mayor conflicto de la historia de la humanidad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, de donde nacería Jesucristo, el Salvador del mundo, que vino a salvar lo que se había perdido, dicho por la boca sagrada de Jesucristo. Porque nacemos en delitos y pecados los seres humanos, es decir, bajo el poder de la simiente de Satanás. El hombre de suyo peca. Desde que somos niños tenemos la tendencia a hacer lo malo. Cualquiera lo sabe. Por lo tanto, hasta que llega el Salvador del mundo, Jesucristo, a nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios viene a avivar nuestro espíritu humano caído en pecado, bajo el impacto de la maldad que había en nuestro ser por la herencia de los siglos, la limpia. La sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario lava nuestra alma de todo pecado, nos limpia de cualquier maldad, y el Espíritu Santo puede entrar y avivar el espíritu humano que está en nosotros como criaturas que éramos para pasar a ser hijos de Dios. Por ello vino a darnos vida nueva y eterna mediante la obra de la cruz del Calvario y de su Espíritu Santo, para que seamos simiente suya, la simiente de aquel hijo de María,
que Dios el Padre encomendó en su vientre para que fuese hombre, 100% hombre, que nunca cometió pecado, y 100% Dios, desde la eternidad de los siglos hasta la eternidad. Jesucristo es su santo nombre. Por ello, cuando este versículo describe el conflicto más grande de la historia de la humanidad y las condiciones de la victoria que tendríamos por medio de su Hijo, Jesucristo, que sería engendrado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, cuando llegara el tiempo, después de que Dios lo dijo en el huerto del Edén, pasaron siglos y siglos y siglos hasta que el tiempo determinado por Dios se cumplió. Y entonces envió al que estaba en su trono como su Hijo, como el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la tierra. Y abandonó el cielo, la segunda persona de la divinidad, para venir a este mundo lleno de pecado y de maldad, con el único propósito de salvarnos de aquellos que el Señor dijo, a los que se habían perdido, les dio la oportunidad de venir de nuevo a los brazos del Señor como sus hijos. ¿Cuándo aconteció esto? Todos sabemos que cuando Cristo nació, más bien cuando Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, allá en Nazaret, en Israel. Ahí comenzó. Cuando Él dejó su trono. Y siempre me recuerdo que los ángeles, que estaban siempre en relación con el Padre, los querubines, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de pronto ya no ven al Hijo. No ven a Cristo, porque el trono está vacío. ¿Se imagina eso? ¿Qué sucedió en el cielo? ¿Qué habrá ocurrido ante las huestes angelicales? ¿Y nuestro Creador? ¿Dónde está nuestro Creador? Los ángeles no son omnisapientes, Los ángeles no sabían. Y el Creador de ellos estaba en el vientre de una mujer, tomando forma de hombre, siendo formado por su padre dentro del vientre de María, hasta que nació en Belén de Judea. Y entonces se cumplió que Él enviaría a su Hijo para salvación de la humanidad. Y esto ocurrió, según lo registra el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y así podemos verlo en Gálatas capítulo 4 y versículos 4 al 5. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, recuperase, perdonase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley es buena, pero no salva a nadie. Las obras no salvan. Quien salva es Jesucristo. Y al salvarnos nos da la adopción de hijos. Eso dice el texto sagrado. Y la palabra adopción, mis hermanos benditos, es en griego huiotesía. Huiotesía. Pronunciado efectivamente, significa colocar
en lugar de un hijo. Dios decidió colocarlo a usted por nombre como un hijo. Aquí está su unigénito hijo, no hay nadie como él es Dios. Nosotros somos seres humanos, somos hombres, pero él, el eterno Dios y Padre, bendito sea su nombre, decidió huyotesía, colocarlo en lugar de hijo. Dice el texto sagrado que Él es el mayor de nuestros hermanos, Jesucristo. Y nosotros somos hermanos del único Dios verdadero que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Dios nos admitió, nos reconoció como hijos. No ve pecado en nosotros. Lo que ve es a Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y su obra, Dios la ama, porque costó la vida de su único Hijo. Jesús, santo es tu nombre, Cristo eterno. Esta palabra de huyotesía es una palabra que usa solo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Solo a él se la da el Espíritu Santo. Y se refiere al privilegio de ocupar la posición de hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando la gente cree, porque es una creencia popular, que todos somos hijos de Dios, no es lo que dice la Biblia, es lo que dicen los hombres. Para ser hijos de Dios necesitamos comprender que el Padre tiene que adoptarnos como hijos. Y la única forma en que Él nos adopta es a través de la convicción del corazón de que somos pecadores y necesitamos a un Salvador que se llama Jesucristo, para que Él venga y por su obra en la cruz nos limpie y perdone de todo pecado. En ese momento nos engendra el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Antes no. Pero esas puertas están abiertas, sus brazos están abiertos. Él no ha cerrado sus brazos, Él todavía está esperando que el hombre se arrepienta, que la mujer se arrepienta y vengan al conocimiento de la verdad que solo en Cristo podemos encontrar. Entonces, ese privilegio de ser hijos de Dios solo se concede a lo que después Jesús llama su iglesia, que se hace iglesia por medio del milagro del nuevo nacimiento. Si usted ha oído hablar a su pastor, si no fuere miembro de la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, del nuevo nacimiento, no es una figura retórica, no es una linda forma de decir nuevo nacimiento, no, es un milagro. Somos engendrados por Dios, somos simiente, recuerde, de Jesucristo. Y simiente significa que está Él en nosotros. Somos parte de Él, porque Él vino a nosotros. Somos hombres, pero Él está en nosotros. Y su cuerpo no está completo si no estamos nosotros en la tierra siendo su cuerpo. Aunque somos tantos miles, está en cada uno por nombre propio. Algunos seres humanos están predestinados para esta condición conforme a la voluntad de Dios, pero no todos. Aunque la sublime propuesta divina sigue vigente hasta hoy. Los únicos excluidos son los que rechazan el plan de salvación de Dios. Observe bien, Dios no ha excluido a nadie, pero se excluyen a sí mismos cuando dicen, no. ¿Quién está rechazando a quién? El hombre a su hacedor, a su creador. La trampa demoníaca es grande.
Es que hay tantas opciones, pastor, hay religiones por aquí, religiones por allá. Unos dicen que es la verdad, otros dicen lo mismo. Entonces, ¿en quién creo? Eso es trampa. La única palabra que Dios se inspiró por el Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es un Dios, está en la Santa Biblia. Sí, mi hermano lindo. Si alguna vez, mi amigo querido, quiere saber dónde está la verdad, no está en la religión, está en Jesucristo, en su comunión, en la salvación, en la relación que le pone a su disposición. Por eso nadie se siente excluido cuando hablamos de predestinación. ¿Quién es el predestinado? Yo, a los 40 años, no tenía idea de que Dios me había predestinado. Yo no creía ser predestinado, ni sabía que esa palabra existía. Y me puse de ejemplo, porque es exactamente igual con usted, mi hermano lindo, con usted, mi hermana linda, igual. ¿Y cómo sabe usted que aún no tiene a Cristo, que usted no es predestinado? Solo le pregunto a aquel que está mirando y que dice, y yo, esos son predestinados. ¿Y usted? ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué lo rechaza? Si Dios le está hablando, es porque está predestinado. Si el Evangelio le dice algo, es porque está predestinado. Si usted siente el anhelo de ser perdonado de sus pecados, porque cómo nos hartan los pecados, y la palabra que usa es bíblica, no es profana ni vulgar, hartos de pecado. ¿Qué hace Dios? Le ofrece a un Salvador. Le ofrece el perdón que me ofreció y le ofreció a usted, cristiano, nacido de nuevo. Es importante aclararlo porque algunos dicen, es que esos se creen escogidos. Si lo somos, pero usted, ¿por qué no? Dios. Voy a ponerle el ejemplo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿y quién es el que diga que Dios no lo conoció? Si todos somos nacidos por voluntad divina. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando Dios nos dio el conocimiento del Evangelio, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí tiene la confirmación, mi hermano, de lo que antes le dije. Ahí está el Dios eterno y hermano mayor y hermano, porque Dios nos hizo sus hijos y nos da la dicha de compararnos con Él como hermano mayor, como lo que Él es, su hijo primogénito y unigénito, entre muchos hermanos. Y por cierto, hermanas. Entonces, la invitación continúa abierta para los elegidos de Dios que aún no saben que lo son. ¿Será usted? ¿O usted? Dios lo sabe. Aún está abierta la invitación. En la epístola a los Efesios se amplía esta condición realmente milagrosa para los escogidos por Dios, pero no exceptúa a ninguno que crea en que Jesucristo es su Salvador como el unigénito Hijo de Dios, como he explicado. Y vamos a ver cómo lo expresa el hecho de haber sido escogidos para ser templos vivos del Dios viviente en Efesios 1, 4 al 11. Leamos. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para ser de Él tenemos que ser entonces suyos, por haber sido escogidos por Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser hijo de Dios, sino por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo por amor. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia eterna, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo nos hizo ser aceptados por Dios al limpiarnos de todo pecado y al habernos purificado de toda maldad. Número 7. En quien tenemos redención, en que fuimos comprados por su sangre, regenerados por su sangre, perdonados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia que no ha terminado, sigue sobreabundando y nunca cesará. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia que nos provee a través de la mente de Cristo que el Espíritu Santo nos da. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su glorioso misterio de hacernos templos de su Espíritu, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo decidió y Él lo hará para siempre. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo creado volverá a estar en armonía y comunión con la voluntad del que lo creó. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo volverá a poner una bendición como Dios la creó, como Dios la hizo cuando creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe en el universo entero. Versículo 11. En Él, en Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada más que por iniciativa suya y por decisión divina y sacrosanta, Él lo escogió y lo seguirá escogiendo al que venga a sus brazos de amor. Como dice Jesucristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Solamente tiene que creer y confesar que necesita a un Salvador. Y es uno, el Salvador del mundo, Jesucristo. Pero esta verdad, que ya tuvo su cumplimiento desde que Jesucristo murió y resucitó y envió al Espíritu Santo para que hiciera morada en los que le reciben como su Salvador y Señor, es solo un resumen de todo el tiempo que llevó el convertir a los hombres en templos vivos de Dios en este mundo. En otras palabras, como está leyéndolo, he resumido todo el plan de salvación hasta exponerlo finalmente por la obra de Cristo cuando prometió que vendría aquel que nos daría la salvación en Génesis 3:15. Pero lo he hecho para que todos comprendamos, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Así dice el Señor. Y así es. Y entramos al punto número 2, donde desarrollaremos el proceso para gloria de Él. Pasaron varios siglos después del diluvio para que Dios se revelara a la simiente de Noé, a esos 8 sobrevivientes que hubo después del diluvio universal, y se manifestara conforme a los siglos al patriarca Abraham, quien edificaría altares de piedra para adorarle al Dios verdadero. Y después del éxodo de su pueblo de Egipto, Israel, Moisés levantaría el tabernáculo
para que Dios habitara en medio de ellos. Ahí tiene la primera intención del Señor de permitirle al hombre poder estar con Él, como fue al principio cuando caminaba con Adán y Eva. Aunque encontró gente fiel como Noé, gente fiel como Abraham, Él no estaba más que buscando que todos pudieran salvarse y venir a su conocimiento. Por ello, voy a mostrarles cómo su iniciativa de habitar en medio de su pueblo Israel fue de Dios. Y Moisés solo cumplió con lo que él le pidió. En Éxodo 25, 8 al 9, ordena el Señor estas palabras. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mire a Dios queriendo acercarse a sus criaturas. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés recibió los planos del mismo Dios eterno. Moisés recibió la instrucción de aquel que decidió habitar en un humilde tabernáculo, pero comparado a su gloria, ningún edificio sería suficiente para poder darle a él la dignidad que tiene como el Dios verdadero y eterno. Y así, el mismo Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo debía levantar ese tabernáculo. Se levantó, y mientras que los israelitas o hebreos, cosa que es correcta de decir, caminaban por el desierto, Dios caminaba con ellos. No solamente las señales de lo que era la nube que tapaba el sol, la nube que iluminaba como una antorcha la noche. No. Su santidad estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. En el tabernáculo, pues, Dios acompañaba a su pueblo, y en el lugar santísimo del tabernáculo permanecía su gloria. Gloria, gloria. Entonces, en aquel tiempo, el sacerdocio arónico de Aarón ministraba en el tabernáculo representando a las 12 tribus de Israel, y Dios se comunicaba con ellas por medio de Moisés o del sacerdocio que había establecido. Pero el resto del pueblo de Israel estaba excluido de una relación directa o personal con Dios, y por lo tanto no conocían a Dios sino solo a través de sus gloriosos milagros que les acompañaban. Es que Dios no puede tener relación directa con un pecador, a menos que lo elija para que él pueda ser perdonado por su gloria, por su amor, por su presencia. Y por lo tanto, el pueblo tenía temor incluso cuando Dios hablaba en el monte Sinaí. Temor de oír su voz, temor de que fueran muertos ante el santo, 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 hablando con voz de trompeta, con voz de bocina, es la palabra que usa la Biblia, como un altoparlante sobre ellos. Le dijeron a Moisés: habla tú con él, Moisés, habla tú. No, que no hable él con nosotros porque moriremos. ¿Ve? El pecado nos impide la comunión con el bello, amoroso, divino, santo Dios. ¿Cuánto anhela Él comunicarse con nosotros? Es por su Espíritu Santo, pero sin Jesucristo nunca podríamos.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es solo un precioso expresar de que cuando muramos vamos al Padre. No, también está en la tierra. Yo soy el camino, síganme. Yo soy la verdad, créanmela y pónganla por obra. Yo soy la vida, la que dio vida a sus vidas que estaban muertas en delitos y pecados. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no tenemos a Cristo, porque nos perdonó, ¿cómo podemos hablar con el Padre si somos pecadores? ¿Acaso podían aquellos israelitas hablar con el Dios eterno? No podían. Solo Moisés, escogido por Dios, y Aarón, escogido por Dios, y los sacerdotes podían hacerlo cuando Dios les permitía. Es tan importante comprender que aún a esta historia que estamos siguiendo, que conocemos el Éxodo en la Biblia Sagrada, no había todavía relación, la que Dios anhelaba. Pero aquí tengo un pensamiento. ¿Cómo podemos entender la iniciativa de establecer una relación con el pueblo de Israel? Fue iniciativa de Dios y no de los hebreos. Él deseaba tener comunión con ellos, pero por la dureza de sus corazones no les fue posible. No pudieron. Dios siempre da el primer paso, pero nos corresponde a los hombres dar el segundo paso hacia Él. Si me permite ponerlo en el contexto de lo que estamos predicando hoy, ¿no será el primer paso de parte de Dios, mi querido amigo, que sintonizó el canal porque ahora estaba viendo algo que no le parecía y le cayó en el canal 27? O porque estaba atento a las redes sociales e invitó a alguien que no sabía lo que íbamos a predicar. ¿No será que el primer paso de Dios es que esté escuchando esta predicación? Puede serlo. No hay casualidades. Usted no sintonizó el canal 27 en Guatemala, ni las redes sociales en cualquier país del mundo donde esté mirándonos por casualidad. ¿Acaso existe eso? O más bien entendemos que es por la voluntad de Dios que lo sintonizó. Ahí está el primer paso. Ahora Dios le hace una pregunta a través de mi boca. ¿Va a dar usted el segundo paso? Que significa reconocer que es pecador y que necesita un Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Si lo hace, se está predestinado. Pero si no lo hace, Dios no está diciéndole no, lo está rechazando. Y tenemos libre albedrío. Decisión que tomamos, que Dios respeta, aunque le duela. No voy a adentrarme, ni vamos a adentrarnos en la historia de los pecados que cometieron algunos o la mayoría de los hebreos en contra del Señor desde que los sacó de Egipto. Pues ese no es el tema. Pero sí observaremos que la intención de Dios no fue apreciada por aquellos que Él quería tener relación con ellos. Por lo que tuvo que castigarlos durante su recorrido. Y tenemos el libro sagrado para comprender cuáles fueron sus disciplinas por el endurecimiento de sus corazones. Esta condición de indiferencia a su Creador suele formar parte de la naturaleza caída del ser humano, con quien Dios desea que vuelvan a relacionarse con Él, aunque sabe que el pecado se los impide
y por lo tanto que necesitan de un Salvador, a quien Él mismo enviaría a este mundo. Jesucristo sería su santo nombre y ya lo envió para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice su palabra, y su palabra es verdad. Este primer intento de relacionar a sus criaturas con Él durante el Éxodo fracasó. No por causa de Dios, sino por causa de los hombres. Vuelve de nuevo Él a mostrar su misericordia incomparable. Aquí estoy, nunca te desecharé. ¿Tú quieres venir a mí? Esa es la pregunta. Las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres, ya sabemos que son Adán y Eva, desvió la atención de nuestra alma del único Dios verdadero y nos puso énfasis en los placeres de esta carne, en los deleites de los ojos, en los sabores de la comida, en las melodías que nos hacen tener un ritmo, en la abundancia de los bienes materiales, en lugar de poner nuestra mirada en el que permanecerá con nosotros para siempre, porque nosotros permaneceremos con Él por la eternidad. Sea que seamos almas ya en cuerpo glorificado, sea que volvamos a reinar con Él en el milenio, como dice su palabra, Él nunca nos abandona. Cuidado con los engaños de este mundo, cuyo originador de los engaños del mundo es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y llegamos al punto 3. Después de varios siglos, Dios escuchó al rey David. Mire cuántos siglos han pasado. Ofreciéndole un santuario. David le ofrece un santuario a Dios para que habitara entre ellos en Jerusalén. Usted sabe que no se lo permitió a David. Fue su hijo Salomón a quien el Señor le permitió su edificación del templo de Jerusalén. Y su gloria se manifestó en ese templo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Se mantendría su presencia o no? Qué dura pregunta. Pero la historia nos cuenta qué pasó. Y vamos a leer cómo fue aquella inauguración bellísima, incomparable, extraordinaria, cuando Salomón ofrece el templo ya terminado, majestuoso, precioso, al único Dios que merece la honra que Dios quería recibir, porque permitió a David que él recibiese los planos. Salomón los construye y edificó esa casa para él. Vamos a ver esa escena que ni me puedo terminar de imaginar, pero es hermosa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículos 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, dedicando el templo, descendió fuego de los cielos. Desde el cielo, mis hermanos lindos, como cuando aquel altar que Elías había construido en el monte Carmelo, fuego descendió del cielo. Aquí dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto.
y las víctimas que habían ofrecido al Señor. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Una gloria incomparable, impresionante. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era una nube tan densa de su presencia, era palpable al cuerpo humano. No era solamente una figura de una neblina, por decir algo. Era la gloria de Él manifiesta en todo poder. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron, proscuneo, pusieron sus rostros al suelo y se arrodillaron y se postraron sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y podíamos repetirlo 1000 veces: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es el Dios, Él es Dios, así es Dios, lleno de poder, de amor y de bondad, lleno de misericordia, como no podemos comprender. Aquel día fue el día más glorioso que el pueblo de Israel contemplaría. Sí, Dios descendió desde el cielo e hizo habitación entre ellos. El gozo del Señor y del pueblo se fundieron y el cielo y la tierra se juntaron. ¡Qué maravilla! Los hombres pudieron ver a un Dios manifestado en esa esencia de su gloria. ¿Cuándo habían visto eso? Esa generación nunca. Pero después de la alegría y el transcurrir de los años, aquel templo de Salomón que había sido levantado con tanto amor, debido al pecado de los reyes que siguieron después de Salomón y del pueblo de Israel que imitaba a los reyes en su pecaminosidad, ese templo fue destruido por los babilonios. Esto aconteció 587 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y muchos sabemos, usted seguramente sabe, que quien fue el rey que destruyó el templo fue Nabucodonosor. El instrumento que Dios usó para mostrar su desagrado ante el pecado de su pueblo. No habitaría más en ese templo y lo destruyó. Este segundo intento de relacionarse Dios con sus criaturas, que Él estimaba y quería, también fracasó. No por causa de Dios, sino del hombre. De nuevo el hombre evidencia que aquel pecado que cometieron nuestros padres está en nosotros. Y a menos que Jesucristo venga a hacer el perdón mediante su sacrificio por su sangre y nos regenere, nos dé una nueva naturaleza, seguimos siendo pecadores. Y aun cuando tenemos a Cristo, todavía la carne quiere hacer de las suyas, pero el Espíritu Santo es más poderoso. Reflexionemos un momento. La maldad prevaleciente dominaba al pueblo que Dios había elegido para él. Si usted mira el libro de Reyes, mira el libro de Crónicas,
Mira el libro de Samuel o los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, va a encontrar pecado, 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 pecado. Reyes, reyes, pueblo, pueblo. Dioses ajenos con D minúscula. No tenían a Cristo en el corazón. No tenían a Dios en el corazón, lo tenían afuera. ¿Ve por qué él anhelaba que viniera un día a ser morada él mismo en el corazón del hombre? Anhelaba comunión con sus hijos por medio de Cristo y solamente por medio de él, como le he insistido. Años después, siglos después, perdón, solamente años, fueron 70 años, el templo fue modestamente reconstruido por Zorobabel en el año 515 a.C., junto con el sacerdote Esdras y otros judíos que con el apoyo del rey Ciro de Babilonia, ya Ciro era rey entonces del imperio medo-persa y vivía en Babilonia, habían sido enviados a Jerusalén para tal propósito, a reconstruir el templo. Allí el Espíritu Santo proclamó por medio del profeta Ageo que la gloria postrera del santuario sería mayor que la primera, pues en la segunda reconstrucción imponente que el rey Herodes haría posteriormente, siglos después, estaría presente en ese templo Dios mismo encarnado en la divina persona de Jesucristo. En otras palabras, cuando Ageo dice que la gloria postrera sería mayor que la primera, está refiriéndose al templo de Salomón y al templo reconstruido modestamente por Zorobabel y todos los judíos. Pero está diciendo que sería mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en el templo que finalmente Herodes reconstruiría, después de haber reconstruido Zorobabel y había perfeccionado e hizo algo maravilloso, sin ninguna modestia, lo hizo esplendoroso, allí Jesucristo, Dios encarnado, caminaría. Mayor gloria no podía tener un templo que Dios mismo caminase en medio de sus atrios, de sus portales, de su altar, de su lugar santísimo. Veamos cómo Ageo 2:9 lo proclamó. La gloria postrera de esta casa, se refiere al templo, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero nuevamente el pecado prevaleció en la época del segundo templo, que había terminado finalmente de reconstruir el rey Herodes, donde Jesús caminó. Y aunque Jesucristo había nacido después de la muerte de Herodes, Dios habitó entre nosotros, estando en Jerusalén, en el templo, y por supuesto en Betania y en la Galilea, pero hablamos del templo para redimirnos del pecado. Y lo hizo para la gloria de su santo nombre. Si Él no viene al mundo como hombre, siendo Dios, no puede perdonar, porque no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios. Por eso todos los sacrificios del holocausto, de las becerras, de los corderos, eran una forma de ejemplificar al Cristo que habría de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él sí nos perdonaría, mientras que estos sacrificios de animales solo cubrían el pecado.
mientras que Cristo consumaba el perdón con su propia sangre. Pero, debido al pecado y a la incredulidad del pueblo de Israel, el templo que había hecho Herodes fue destruido en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, por el famoso general Tito, en el nombre de Roma. Y nunca más fue levantado otro templo hasta hoy, cuando ya han transcurrido más de 2000 años. No se ha levantado ningún otro templo por 2000 años. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Y en el punto número 4 está la respuesta. Porque Dios nunca más habitaría en templos hechos por mano de hombre, sino que vendría a ser morada en el corazón de aquellos que mediante el perdón de sus pecados, por la obra de su Hijo unigénito Jesucristo, se convertirían en templos vivos de Dios sobre este mundo. Alabado sea su nombre, glorificado seas tú, Padre, que enviaste a tu Hijo, y a ti, Jesucristo, que pagaste el precio del perdón para perdonarnos nuestros pecados. Y enviaste a tu Espíritu Santo para que tuviéramos, Señor, el privilegio de ser templos vivos de Dios, como comenzamos en el primer versículo que citamos. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Hermanos lindos, quiero agradecerles con todo mi amor que me permitan dejar pendiente el resto de la predicación. No puedo llegar al final por ahora, pero pienso, Señor, que has puesto en el corazón de mis hermanos y mis hermanas el anhelo de continuar. Y si alguno, por lo que hemos hablado, siente, porque no tiene a Jesucristo como su Salvador en el corazón, que debe de recibirlo hoy. Creo que fue el plan de Dios. Él dio el primer paso, como dije, y a usted le toca el segundo paso. Hagamos la oración de fe. Y si me lo permite, la haré con todo mi amor. Solamente repítala, con arrepentimiento. Si usted cree que no es pecador, no funciona. Tiene que reconocer que necesita a un Salvador, porque es pecador. Y si no es salvado de sus pecados, no hay tal Salvador. Crea que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y ahora, oremos. Diga conmigo, Dios, yo he creído en Jesús, mis oídos han oído de Jesús, he pensado en Jesús desde que era un niño, pero no te he conocido. Y sabes que soy pecador y me arrepiento con toda mi alma de todo lo malo que he hecho. Hay tanto que he hecho que es pecado. Perdóname, Dios. Y hoy comprendo que es Jesucristo, mi único y suficiente Salvador que enviaste a este mundo, siendo Dios y siendo hombre, para tomar mi lugar en una cruz donde murió por causa de mis pecados. Hoy vengo a confesarlo como mi Salvador y a creer que cuando estaba en esa cruz su sangre que fue derramada tiene poder hasta hoy para limpiarme y lavarme de todo pecado y dejarme limpio como la nieve, blanco como la blanca lana, por la sangre
que derramaste, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Soy perdonado. Y ahora que estoy emblanquecido, purificado por ti, te ruego, Señor, que venga tu Espíritu Santo a hacer morada en mí. Como tu palabra dice, engéndrame, dame el nuevo nacimiento y vive dentro de mí, para que a partir de este día sea tu Hijo y conozca de ti, porque ya no hay pecado en mí, porque me has perdonado de todo pecado, para la gloria de tu nombre, Dios eterno, y gloria de Jesucristo, a quien creo, mi Señor, porque siendo Dios y hombre, murió por mí, y al tercer día, después de haber muerto, resucitó y está vivo a tu diestra, mi Señor y mi Salvador. Eres tú, Jesucristo. Amén, amén y amén. Sea bienvenido al reino de los cielos, al reino de Dios. No tiene idea del significado de la oración que ha hecho, pero ya verá lo que Dios hará en usted. Y si usted ya recibió a Cristo en su corazón, por favor, escríbanos, si puede hacerlo, al WhatsApp 30003243, para que podamos enviarle alguna literatura por escrito, por la vía del correo electrónico más bien, para que conozca los pasos que puede dar y se fortalezca en la fe. Y lea su Biblia, la Biblia que tiene por ahí, léala, comenzando por Juan, creo que le va a bendecir, el Evangelio de Juan. Y por favor, díganos que lo ha hecho para orar por usted. Y cuando llegue el momento de que tengamos congregaciones abiertas, elegirá a la iglesia a la que usted va a asistir con la familia para recibir todos lo que Dios ha prometido. Gracias por haber venido hoy a la atención de esta predicación por nombre propio a usted, miembro de la iglesia y amigo que no lo es, pero es miembro del cuerpo de Cristo. Quiero agradecerles a los que están en sintonía en cualquier región de la tierra, especialmente de América Latina, donde seguramente nos sintonizan. Benditos sean. Les amo con todo mi corazón porque son mis hermanos, si ya tienen a Cristo en ustedes. También quiero agradecer por los diezmos y ofrendas. Es justo decir que sin ellos la iglesia no puede permanecer, pero con ellos Dios ha levantado a un pueblo para sostener su obra en la faz de la tierra. Benditos sean los diezmadores, benditos sean los ofrendadores, los que hacen posible que Dios permita la continuación de su obra. Lo hago en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Si alguien quiere un recaudador porque no puede ir al banco y necesita un recaudador, alguien que vaya a pedir a su casita, escríbanos al WhatsApp, ya lo conoce, 30003243 e iremos a recoger la ofrenda. Y si desean ver la predicación de nuevo, pueden suscribirse al canal de YouTube de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios. Hermanos lindos, llegamos hasta aquí y solo gracias por recordarme el Espíritu Santo. Les recuerdo que el próximo domingo es domingo de Santa Cena. Usted va a ejercer su sacerdocio con la familia, mi hermano lindo, nacido de nuevo en Cristo Jesús, teniendo pan, vino o juguito de uva para ministrarle en su hogar cuando desde aquí pueda Dios permitirme ministrarla a usted. Lo amo y lo bendigo con toda mi alma y con todo mi corazón, deseando que Dios lo sostenga en la diestra de su justicia y que su rostro resplandezca siempre sobre usted. Y si Él me lo permite, recuerden que sigue la predicación de las 4 de la tarde y de las 6 de la tarde en las redes sociales para que puedan verlo a través de YouTube y también en lo que es Facebook. Les amo y los bendigo con todo mi corazón y que Él los guarde es mi oración. Hasta pronto, iglesia linda, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da.
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.